Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Ya sabes que me conformo con que te vaya tan bien como me va a mí. Ahí, que hoy he comido lengua. Y ya sabes, si no te va tan bien como me va a mí, solo tienes que hacer una cosa: solucionarlo, pero solucionarlo ya. Y hoy, lunes, vamos a hablar de Entrena tu éxito. Que ya sabes que el éxito se entrena. Y hoy vamos a hablar de otra de las disciplinas del dragón. Estamos hablando de una de las 8 disciplinas del dragón. En este caso, gestiona tu riqueza, gestiona el patrimonio más importante que tenemos. Y seguro que estás pensando que el patrimonio más importante es el dinero que tenemos. O tal vez los conocimientos. O puede ser las habilidades. Pues no, la riqueza más importante que tenemos que gestionar en nuestra vida no es más que, no solo, el tiempo. Y es que el tiempo es uno de los grandes limitantes que vamos a tener para prácticamente cualquier proyecto. Fijaos que el tiempo no lo podemos acumular, no podemos guardar tiempo para otra cosa, aunque nos hagamos trampas, ¿no? Digamos, no, es que me voy a guardar la hora de tal día para tal cosa. El tiempo no se puede guardar, no sabemos si mañana estaremos aquí para vivir esas horas que habíamos reservado para esto o para el otro. No se puede reservar el tiempo, no se puede guardar, el tiempo pasa, lo aprovechas o no lo aprovechas. Después, el tiempo que tenemos para hacer las cosas es completamente incierto. No sabemos cuánto vamos a vivir. No sabemos si mañana vamos a estar aquí para seguir emprendiendo, para seguir poniendo en marcha, las diferentes actividades o los diferentes proyectos que queramos desarrollar. Y sí, muchas veces cuando uno pierde un familiar, pierde un amigo, durante, iba a decir unos meses, pero seguramente sean unas semanas. Durante unas semanas nos planteamos lo frágil que es todo esto y empezamos a hacer cosas que igual teníamos ahí guardadas para más adelante porque no sabemos si habrá más adelante. Bueno, pues la gestión de nuestro tiempo es algo fundamental. Fijaos que es la mayor limitación que tenemos y que además todo lo demás tiene poca importancia. Al final lo que va a marcar todo es el tiempo que tengamos y tenemos que aprender a gestionarlo. Y es una de las cosas más complicadas que hay, gestionar el tiempo. Tiene mucho que ver con ser capaz de priorizar, de hacer esas cosas que consideramos más importantes. Tiene mucho que ver con la procrastinación, que es esa tendencia que tenemos todos a dejar ciertas tareas, o ciertos proyectos, ciertas cosas que tenemos que hacer para más adelante. Y realmente en ese caso estamos procrastinando, pero como en todo hay una procrastinación buena y una mala. Cuando uno procrastina cosas poco importantes, está contribuyendo a una mejor gestión de su tiempo, a una gestión más eficiente de su tiempo, sobre todo enfocada a conseguir esos objetivos que cada uno nos hayamos planteado. Pero
también existe la procrastinación negativa, y es que las cosas importantes, las que nos van a acercar a conseguir nuestro objetivo, las dejamos para más adelante. ¿Por qué? Pues porque nos da pereza, porque nos aburrimos, porque, bueno, hay placeres instantáneos que al final nos separan de ese, vamos a llamarlo así, sufrimiento temporal que tenemos que acometer para cumplir con una de esas tareas que tal vez son fundamentales para conseguir nuestros objetivos. También con el tiempo tenemos que ser conscientes de el teorema de Pareto, ¿no? que nos habla de ese 80-20. El 80% de las tareas que hacemos solo nos genera el 20% de nuestros objetivos, y al revés, el 20% de son ciertas tareas que nos van a producir un 80% de acercarnos a nuestro objetivo. Bueno, pues todas esas cosas, la priorización, poner esas tareas más importantes delante de las que son menos importantes, siempre con el criterio de conseguir nuestros objetivos, ser capaces de distinguir qué tareas son las que más nos van a acercar a nuestro objetivo y cuáles no. Luego hay muchas teorías, ¿no? Que hablan de esa multitarea. Hay quienes dicen que la multitarea no existe, que al final no estamos realizando las tareas de manera correcta. Bueno, yo por ejemplo sí creo en la multitarea en ciertas circunstancias. Sí creo que hay cosas que se pueden hacer mientras se hacen otras. Por ejemplo, si tú te vas a correr, pues estás haciendo ejercicio, que es lo que buscas, estás saliendo al aire libre a hacer deporte, pero también puedes estar a la vez formándote. Puedes estar escuchando un audiolibro, puedes estar escuchando un podcast como este, puedes estar oyendo las noticias, es decir, puedes estar haciendo cosas, tareas que las puedes hacer a la vez, o cuando estás planchando, o cuando estás haciendo la comida. O sea, hay muchas tareas que podemos hacer y las podemos simultanear con otras que nos ayuden a acercarnos a nuestros objetivos. Bueno, hay quien dice que no, que la multitarea no existe y que al final no estamos preparados para hacer dos cosas a la vez. Yo estoy de acuerdo cuando las dos cosas requieren concentración o requieran foco, pero muchas veces, y todos lo sabemos, en nuestro día a día hay muchas tareas que no requieren foco. Por ejemplo, ir a trabajar en transporte público o andando a nuestro trabajo. Bueno, pues eso es un montón de tiempo que le dedicamos al día en el que podemos aprovechar para ir haciendo cosas que nos acerquen a nuestros objetivos. Así que la gestión del tiempo la tenemos que considerar como uno de nuestros objetivos fundamentales, y tenemos que aprender cómo tenemos que gestionar ese tiempo. Y esto también tiene mucho que ver con la primera disciplina del dragón: conócete a ti mismo, mira en tu interior. ¿Por qué? Porque, bueno, pues cada uno tenemos nuestros condicionantes, tenemos nuestros puntos flacos, tenemos nuestra tendencia a procrastinar, pues por una razón o por otra. Nos tenemos que conocer. Una vez que te conozcas, pues será mucho más fácil que puedas trabajar tu mente, que puedas entrenar tu éxito. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para que, bueno, esa gestión del tiempo pueda ser más eficiente y puedas conseguir acercarte más a tus objetivos en un tiempo menor, o, bueno, en el tiempo que tienes para conseguir esos objetivos. ¿Cuál es el principal problema de la mayoría de la gente? Bueno, pues que realmente no tiene claros cuáles son sus objetivos, con lo que tampoco puede tener claro cómo priorizar ese tiempo que puede dedicar a acercarse a esos objetivos. Pero aún así, los que tienen claro cuáles son sus objetivos muchas veces no son capaces de priorizar como tienen que priorizar, o sus cabezas, que ya sabéis que es esa cosa que tenemos encima de los hombros que juega la mayoría de las veces en nuestra contra o en contra de nuestros objetivos, bueno, pues les va a llevar a ciertas satisfacciones instantáneas que van en contra de ese trabajo a medio o largo plazo para conseguir nuestros objetivos. Así que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer para entrenar nuestro éxito es aprender a gestionar nuestro tiempo, aprender a priorizar nuestras tareas, aprender a sacarle todo el partido que podamos a esos minutos, a esos segundos que tiene el día. Y aunque ahora te parezca que no, hay muchísimo tiempo que puedes recuperar, que lo estás
perdiendo, que lo estás malgastando, que no le estás sacando el partido que le podrías sacar para conseguir tus objetivos y para conseguir, bueno, pues eso, tus metas en la vida. Pero antes de seguir, déjame que te dé este consejo. Ya sabes que es importantísimo para nosotros nuestros patrocinadores que nos permiten estar aquí cada día. Hoy vamos a hablar de Gestoritas, que Gestoritas es una gestoría online. Más de 50 profesionales que han sabido priorizar muy bien las tareas y son capaces de cumplir o ayudarte a cumplir con todas tus obligaciones contables, fiscales y laborales y de una manera muy eficiente, haciéndote perder muy poquito tiempo. Fíjate, ese tiempo que podrás utilizar en lo importante en tu negocio, tus clientes, tu negocio. Bueno, pues esto, Gestoritas, también es una manera de priorizar tu tiempo. Te lo cuentan ellos. ¿Vas a darte de alta como autónomo? ¿Necesitas constituir una SL? ¿Quieres dejar de pagar de más en los servicios contables, fiscales y laborales de tu negocio? Muy fácil. Gestoritas. Asesoramiento ilimitado con un gestor asignado en Gestoritas. Lo último en tecnología, plataforma contable, fiscal y laboral, software de facturación, portal del empleado, todo lo que necesitas para cumplir con tus obligaciones fácilmente también en Gestoritas. Con experiencia, además de en los negocios tradicionales, en los digitales, tiendas online, infoproductos, dropshipping y learning con los profesionales de Gestoritas. Visita gestoritas.es/hola y empieza. Y volvemos ya con estos amigos de Gestoritas, que como veis, más de 50 profesionales que te van a ayudar a cumplir con tus obligaciones contables, fiscales, te van a asesorar y bueno, pues van a hacer que tu tiempo esté dedicado a cosas más importantes que no pues a estos rollos administrativos. Van a ayudarte a que puedas dedicar todo tu tiempo a lo importante, a tu negocio. Gestoritas, ya sabéis, patrocinador, uno de los patrocinadores de este podcast. Pero seguimos con el tema de la gestión del tiempo y bueno, pues cómo somos capaces de utilizar ese tiempo que nos han regalado, que no sabemos cuánto hay, que eso tiene un problema y es que como no sabemos cuánto tiempo tenemos, tendemos a pensar que el tiempo es infinito y en muy pocas ocasiones nos planteamos la posibilidad real de que mañana mismo o dentro de una hora se acabe nuestro tiempo. Si eso fuera así, haríamos las cosas de manera diferente. Y tenemos muchos ejemplos de gente que sabe o tiene una mayor certeza de que su tiempo se va a acabar, pues por una enfermedad, por lo que sea, pues claro, su actitud ante la vida y la manera de hacer las cosas cambia de manera radical. ¿Por qué? Porque ya su tiempo ha dejado de ser infinito, ya tiene una fecha aproximada de fin. Y cuando tenemos esa fecha aproximada de fin y además es una fecha cercana, pues bueno, tendemos a hacer las cosas de otra manera. Si fuéramos capaces de vivir cada día como si fuera el último, que dice el dicho popular, pues la verdad es que seguramente prestaríamos mucha más atención a dónde empleamos el tiempo, en qué lo empleamos y bueno, qué podríamos hacer para sacarle más partido a ese tiempo. A mí cuando alguien me dice, es que no tengo tiempo para hacer esto, yo, además los que trabajan conmigo lo saben, siempre les digo, si no es cuestión del tiempo que tengas, esto es cuestión de cómo priorices las cosas que tienes que hacer para conseguir un resultado. Hay una teoría muy interesante que es la teoría de Parkinson, que lo que nos dice es que vamos a gastar todo el tiempo que se supone que asignemos a una tarea en hacer esa tarea. Y es que yo te puedo pedir que hagas un dibujo y te puedo dar 1 minuto de tiempo y me harás un dibujo en 1 minuto de tiempo. Si te doy 3 minutos, pues tardarás 3 minutos y me harás un dibujo mejor. Si te doy 1 hora, pues me harás todavía un dibujo mejor. Tendemos a alargar el tiempo todo lo que haga falta para cumplir con esa obligación o ese plazo que nos han dado para terminar una tarea. Y eso, bueno, está bien o no está bien. Quiero decir, otra cosa es, bueno, el grado de exactitud o de perfección que le queramos dar a una tarea o a resolver un problema. Muchas veces, como tenemos mucho tiempo, pues perdemos mucho tiempo en cosas que no serían tan importantes para conseguir nuestros objetivos. Por eso es fundamental tener claro cuál es el objetivo. Si simplemente necesitamos un boceto para explicar un concepto, pues seguramente con un dibujo de 1 minuto nos sirva. Si a alguien para hacer un dibujo de 1 minuto le damos 1 hora,
va a tardar 1 hora, seguramente el dibujo sea mucho mejor, pero tampoco nos hacía falta que ese dibujo fuera tan bueno. Bueno, pues la ley de Parkinson lo que nos dice es eso, que tendemos a ajustar, sería como la historia de la piraña que he contado alguna vez. Tú coges una piraña pequeñita, la metes en un acuario enorme y la piraña tiene esa capacidad de crecer en función de los recursos que tiene disponibles. Entonces, si la metemos en un sitio con muchos recursos y con mucho espacio, va a tender a crecer todo lo posible. Eso es lo que hacemos nosotros con el tiempo. Lo que tendemos es a ampliar ese tiempo todo lo que podemos, siempre además incluso un poquito más de lo que podemos, y bueno, pues al final estamos dedicando seguramente más tiempo del que sería estrictamente necesario para ser eficientes y conseguir nuestros objetivos. Así que con todo esto que te cuento y con toda la parte del conocimiento personal que tenemos que tener, todos sabemos de qué pie cojeamos, todos sabemos qué tipo de tareas o qué cosas que tenemos que hacer no las queremos hacer, y bueno, todos sabemos la fuerza de voluntad que podemos llegar a tener o la que no. Y bueno, pues ahí hay que trazar estrategias para conseguir vencer esas cosas. Si te cuesta mucho realizar algún tipo de tarea, pues bueno, lo que dicen los expertos, y funciona, es que hay que tragarse ese sapo, el sapo más feo, el sapo más grande, hay que tragárselo al principio. Porque bueno, pues una vez que a lo largo del día ya hemos resuelto el mayor problema, el que más pereza nos daba, o el sapo más feo, pues ya obtenemos ahí primero una victoria, una quick win, y eso nos va a servir para que el resto del día, todo el resto de tareas, pues bueno, ya estemos sobre ese paseo militar, ¿no? Que ya hemos empezado ganando y poco a poco vamos a ir venciendo todas esas tareas que teníamos que realizar durante el día. Muy importante en la gestión del tiempo, priorizar las tareas, poder clasificarlas por las fundamentales, las más importantes. Tenemos que ser capaces de distinguir entre lo importante y lo urgente. Muchas veces, y a muchos, las tareas urgentes se comen las importantes. Si no hacemos las tareas importantes, pues cada vez tendremos más urgentes, y bueno, pues muchísima gente se dedica solo a apagar fuegos, y a apagar fuegos porque no hicieron lo importante que tenían que haber hecho. Aquí también tenemos la famosa historia del pan duro a la hora de esa priorización de tareas. Si, claro, todos los días comemos el pan que sobró ayer, todos los días compramos pan fresco, pero nunca comeremos pan fresco. Siempre vamos a comer el pan duro del día anterior, por este sistema de prioridades que nos hemos fijado. Así que son muchas cosas con la gestión del tiempo. Hablaremos largo y tendido de cada una de ellas. Haremos podcasts específicos de cada una de estas teorías, Pareto, Parkinson, tragarnos ese sapo más grande al principio. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la priorización del tiempo es una materia muy importante para entrenar tu éxito, para preparar tu cabeza para el emprendimiento y para afrontar cualquier proyecto que te propongas en la vida. El tiempo es fundamental, es el parámetro que nos va a permitir conseguir las cosas. Tú piensa, por ejemplo, mover una montaña. Pues te parece imposible mover una montaña. Ahora, lo que tienes que preguntar es cuánto tiempo me das para mover una montaña. Porque si me das toda la vida, si me das 40 años, en 40 años mueves una montaña. Vamos que si la mueves, aunque sea a un puñado de tierra al día. Lo importante es el tiempo. Ese es el factor limitante más importante. Y tenemos que saber manejarlo con nuestra mente, en nuestro día a día, y tenemos que ser capaces de sacarle el mayor partido posible. Y una de las mejores gestiones que puedes hacer de tu tiempo es escuchar cada día este podcast. Y además no tiene por qué ser escuchar este podcast y no hacer nada más. Ya te he dicho, yo creo que este podcast lo puedes escuchar, por ejemplo, cuando vas al trabajo. O lo podrías escuchar, por ejemplo, cuando salgas a correr. ¿Qué tienes que planchar? Pues también es un buen momento para escuchar este podcast. ¿Qué tienes que hacer la comida? Pues también. Como ves, no te voy a quitar tiempo. Eso sí, te voy a ayudar a que consigas tus objetivos.
con esta podcast, con la información que te vamos a dar en Emprendimiento de Guerrilla. Así de fácil, simplemente escucha este podcast. Y bueno, este podcast y muchísimos otros que te pueden ayudar a mejorar cada día. A mí ya solo me queda desearte un feliz día, que ya hemos dicho al principio, hagas todo lo necesario para que sea un día maravilloso. Y me despido hasta mañana. ¡Hasta mañana, guerrilleros! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.